por todos los problemas técnicos que hemos presentado y quiero problematizar un par de cosas acerca de la intervención de las juventudes dentro de este tipo de espacios de respuesta global y regional al VIH y que tiene que ver inclusive con este foro, con la organización, con los problemas que hemos presentado, con la falta de recursos. O sea, digamos, a nivel regional se promueve muchísimo obviamente la participación de jóvenes y hay muchísimos fondos que van dirigidos a la respuesta global, obviamente, desde las juventudes. Sin embargo, desde la realidad es muy difícil acceder a estos, ¿no? Por muchas razones. En nuestro caso pudiera decir, y quiero problematizar esto, que nos ha sido muy difícil estar aquí el día de hoy, nos ha sido muy difícil gestionar fondos para que pudieran pagar sus pasajes, para que pudieran pagar su hospedaje, para que pudieran llegar a tiempo, para poder gestionar un hotel un día, ¿no? Y que en el hotel nos traten mal, no nos dejen meter todas nuestras cosas, luego llegar... O sea, hemos presentado una serie de barreras que nos mantienen ahorita al tope, inclusive en el tema de salud mental, ¿no? Entonces yo problematicé mucho también acerca de qué tanto se romantiza el tema de los derechos humanos y el activismo, porque el activismo se ve como algo que se hace de corazón, ¿no? Algo que se hace, y no digo que no se haga así, pero también hay una realidad muy importante y es que somos personas con VIH, jóvenes, que trabajamos en la respuesta al VIH no porque se nos ocurrió, sino porque nos interseccionan muchas realidades y nos hemos dado cuenta de una carencia al respeto de nuestros derechos humanos. Es una necesidad para nosotras participar activamente en la respuesta al VIH. Entonces, sí es una necesidad y se nos paga muy poco, se nos dan muy pocos recursos y tenemos que estar movilizándonos y articulándonos con todo lo que tenemos. Es una reviolencia, ¿no? O sea, es una revictimización a todas nuestras vivencias para poder estar en ese tipo de espacios. Digo, porque claro que existen organizaciones muy grandes que trabajan VIH, que trabajan juventudes, por supuesto que sí, y además reconocemos muchísimo los esfuerzos que hacen respecto a la colaboración que tienen desde nosotras, ¿no? Sin embargo, a pesar de todo ello, aún seguimos presentando estas barreras. Y eso primero lo quería problematizar, ¿no? Considero que este tipo de espacios y este tipo de plataformas que generamos como redes de jóvenes nacionales y redes regionales de juventudes que vivimos con VIH, llegan a ser a veces también como plataformas que no completan una articulación por muchos contextos, ¿no? Creo que las juventudes nos atraviesan, que a veces estamos estudiando, a veces trabajamos, a veces hacemos activismo. Yo tengo 5 proyectos ahorita, más mi servicio social, más terminar mi carrera, más estar aquí viajando. O sea, todo esto creo que es algo que no se dice porque creemos que no deberían saberlo, ¿no? Porque estamos aquí en un foro enfrente, ya organizado, pero todo esto nos ha costado un montón de trabajo. Bueno, ahora, quisiera hablar un poco acerca también de la realidad de las juventudes con VIH en México. Y es que a pesar de los esfuerzos que han hecho nuestros gobiernos locales y el gobierno nacional, no ha habido una respuesta efectiva al VIH por muchas situaciones y tiene que ver con lo bioclínico, ¿no? A cualquier espacio al que yo entre en torno a VIH, parece que tienen una barrera, y sobre todo cuando son infectólogas, infectólogos por parte del sector salud, tienen una barrera, una venda que no les permite ver las realidades sociales porque parece que no les interesan. Ahorita lo que vimos aquí es una serie de datos que no nos presentan información, nos presenta datos. Y el que nos presente datos y no nos dé información significa que entonces ¿cómo se están haciendo las políticas públicas, no? Si solo vas a regionalizar el VIH respecto a los casos y demás, pues creo que sesga demasiado la atención y es por eso que no han frenado las infecciones y es por eso que hay estados de México que concentran grandes cantidades de personas con nuevas infecciones y que no solo son nuevas infecciones, son personas que se tienen que enfrentar a una estructura que les pone trabas y trabas y trabas, que los violenta constantemente, que les impide el acceso a la medicación, que les impide el acceso a la salud en general, que les violenta en su salud mental. Y esto es lo que no se ve, es como de que, sí, 95, 95, 95, personas con medicamento, personas indetectables, personas que al fin no murieron por SIDA, ¿no? Por causas relacionadas al SIDA. Yo, claro, pero cada uno de esos casos es una persona que atraviesa un contexto bien difícil.
En el caso de Jalisco, bueno, quiero hablar de una cosa en particular y quiero ponerla de ejemplo, y es la vacuna de Mosaico, ¿no? Cuando se genera el protocolo de investigación fase 3 de la vacuna de Mosaico, me invitan a participar como por el diálogo con la sociedad civil y demás, y me doy cuenta de una serie de cosas que tienen que ver con lo bioclínico. Este estudio de investigación se hace con el fin de generar una vacuna de prevención al VIH muy avanzada y demás, y todo esto con muchas promesas, y se nos utiliza, yo puedo decir que se nos utiliza a la sociedad civil organizada para llegar a las poblaciones que ellos no pueden, y ahora entiendo por qué. Cuando yo cuestiono una serie de cosas que tiene respecto al discurso que los médicos que estaban haciendo la investigación tienen, pregunto acerca como del consumo de sustancias, ¿no? Por ejemplo. Y sabemos muy bien que para un protocolo como de una vacuna y demás hay ciertos requerimientos de ciertas personas que, por ejemplo, no consumir sustancias, ¿no? O de repente que tengan una vida sexual activa, sí, pero que no hayan consumido antes esto y demás. Cuando pregunto esto, ellos me dicen, pues sí, no, es que, bueno, la situación, las personas con drogas no participan, pues porque pues, no pueden entrar. Y yo, sí, pero estoy problematizándolo, yo sé que no participan, pero ¿cómo le van a hacer cuando llegan a estas comunidades que son consumidores de sustancias? O sea, no es que no participen, es que realmente a las poblaciones que ustedes quieren llegar tienen estas realidades. Y dicen, bueno, pues tendrían que pues, meterse a rehabilitación o no sé, pues eso, básicamente, ¿y eso a mí qué? Entonces, esto me preocupa muchísimo porque es un estudio de investigación a nivel internacional, y ese estudio de investigación se toma desde un poco profesionalismo. ¿No me puedes dar una respuesta así? O sea, entonces me indica que tú no conoces el protocolo a seguir, no tienes una metodología que va a llegar directamente a las poblaciones que tú quieres llegar. Y efectivamente fracasó, ¿no? Sabemos que el estudio de Mosaico no se llevó a cabo, y eso tiene que ver con que las poblaciones no siguieron constantes dentro del estudio, no se alcanzó a tener la muestra completa. Y yo en mi reflexión podría decir, pues claro, ¿cómo quieres llegar a estas poblaciones con ese discurso? ¿Cómo quieres llegar a las poblaciones desde esa perspectiva? O sea, y sobre todo si quieres llegar a las personas trans que viven de repente realidades bien complejas, o las personas, no sé, que tienen su vida sexual muy activa y que tienen prácticas de riesgo constantes. Esas prácticas de riesgo se vinculan a lo mejor con el consumo de cristal, se vinculan con el consumo de otro tipo de sustancias que van a estar sí o sí. Tú no puedes sesgar y decir, es que estas no entran, porque son a las que se supone que quieres llegar. Y bueno, eso es por un lado, ¿no? Pero también quisiera como abordarlo desde un tema en el que inclusive nosotras dentro de los consultorios se nos increpa sobre muchas cosas sin sensibilización, ¿no? O sea, como que llegan, nos dicen un par de cosas que inclusive violentan en muchas ocasiones nuestros derechos humanos, y a ellos les parece muy normal porque no están sensibilizadas y porque no entienden que independientemente de que esto no esté dentro de tus funciones como médico infectólogo, que tiene que ver con la burocracia, a lo mejor con los procesos de la institución, no simplemente puedes decir, ay, pues eso no me compete, ¿no? Sino que tendríamos que tener una sinergia junto con la Secretaría de Salud, junto con las instituciones que nos violentan, ¿no? Porque yo lo quiero decir porque son instituciones que nos violentan, indirecta o directamente. Digo, una ejerce la discriminación y la violencia, tanto de forma bien consciente como de forma inconsciente, ¿no? Y creo que ese es un punto importante. Alguna vez, inclusive yo soy consumidor de sustancias también, entonces dentro de mi propio consultorio, alguna vez tuvieron como estos pasantes, estos internos de medicina que llegan a analizarte, ¿no? Como un grupo que llega como si fueras pues sí, un paciente de laboratorio, de que, ay, es él, ¿no? Así de que, ay, te vamos a hacer unas preguntas y tiene que ver con unas cosas, ¿no? Y entre ellas me preguntaron sobre mi consumo de sustancias. Y dije, sí, consumo cannabis. Y enseguida se me trató de hacer una contención para dejarlo. Y es como de, oye, preciosa, yo no quiero que cambies mis conductas. Si tú quieres abordarme desde el tema de sustancias, mejor dime cómo prevengo riesgos, porque las conductas muy probablemente no las voy a cambiar. Pero si tú quieres realmente preservar mi salud, entonces dime cómo disminuir esos riesgos. Y es algo que ellas, como que, o sea, les dices esto y explotan, ¿no? Como que, ay, es que no entiendo, o sea, pues métete mejor a un anexo, ¿no? O sea, básicamente como que piensan esto. Y creo que es un poco desacertado. Ahora bien,
Respecto a la respuesta en general por parte del CENSIDA al VIH en México, creo que es una respuesta que trata, en teoría, de acercarse a las comunidades, pero, sin embargo, en la práctica, las comunidades estamos alejadas del CENSIDA. Y no tiene que ver con nosotras, tiene que ver con la institución, ¿no? Y justamente por esos mecanismos, esos discursos que se replican, que de repente no alcanzan a entender las necesidades, porque no las comprenden. Entonces, claro que también para atender la pandemia en México necesitamos tener información científica. Y no solo información científica desde lo clínico, desde lo social. Necesitamos visibilizar las violencias sistémicas, porque así, si reconocemos esto como instituciones, inclusive, que si abrimos la ventana. Claro que sí, perdónenme, una intervención. Sí. Entonces, si abordamos eso solamente desde lo clínico, vamos a estar sesgadas, ¿no? Entonces, necesitamos tener que las instituciones reconozcan sus propias fallas. Como personas, inclusive, ¿no? O sea, si no reconocemos nuestras propias fallas, ¿cómo vamos a mejorar nuestra relación con el entorno? Y bueno, nosotros estamos trabajando, les comparto, por parte de la red, junto con la ICW, que es la comunidad de mujeres con VIH, en un estudio de investigación también que tiene que ver con el estigma y la discriminación hacia las personas con VIH. Eso es un avance. Pero también proponerlo a nivel local. Luego, el tema aquí, hay un centralismo muy fuerte, inclusive en los activismos, ¿no? Parece que todo se maneja desde Ciudad de México. Y eso es muy fuerte, porque yo analizo los discursos de todos los activistas de repente de Ciudad de México y están bien alejados de la realidad. Es como de que no, a ver, permítame un momento y regresémonos 3 pasos y las cosas no, o sea, Ciudad de México es una ciudad de derechos, claro, y muy innovadora y lo demás, pero por su contexto. Pues claro que todo inicia aquí y pues bajo una realidad. Esta es una de las ciudades más pobladas del mundo y además concentra un importante índice o diáspora básicamente de migración interna, porque muchos en sus estados no tienen las posibilidades y demás como desarrollarse profesional y personalmente, ¿no? Entonces todo esto obviamente concentra la mayoría de la política activa en la Ciudad de México. Y yo lo que he notado es que esta es una ciudad súper politizada, pero eso no sucede en la periferia, eso no sucede en otros estados. Es muy difícil, es muy difícil. Y sobre todo tiene que ver con nuestra relación con las instituciones. Nosotros somos ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos que de repente no tenemos esta vinculación y ejercemos nuestra ciudadanía. Pero también no es nuestra culpa, no se nos enseñó. No sabemos esos derechos, no sabemos ese vínculo entre ciudadanos y Estado, ¿no? Entonces, ¿cómo yo le voy a decir a un joven, a una persona joven, que es necesario que active en temas de VIH cuando esta persona ha sido violentada por las instituciones, por el Estado, no quiere saber nada, no sabe ni siquiera por qué sería necesario, ¿no?, hacerlo? Y esto yo no puedo obligar a nadie, o sea, ni tampoco podemos obligar a nadie a hacerlo, pero sabemos que es importante. Entonces, la articulación de las juventudes con VIH a nivel nacional se ve bloqueada también por este tipo de situaciones. Y sobre todo en contextos de violencia, ¿no? Vemos que la pandemia se concentra muchísimo en el sur. Y eso nos da como un vistazo de la realidad de México acerca también de la distribución de la riqueza, o sea, entre otras cuestiones, y que tiene también que ver con los pueblos originarios, ¿no? Que existen todavía como muchos conflictos internos dentro de los estados. Y yo quiero problematizar también el tema de Jalisco. O sea, de repente hay conflictos políticos entre mi gobernador y el presidente, y entonces cada uno en su conflicto político se pelea, y entonces deja en medio a esta población sin considerarlo. Dice, yo no voy a aplicar el INSABI. Ok, si no lo vas a aplicar, ¿cuáles son los mecanismos a través de la Secretaría de Salud Jalisco que van a permitir gozar de todos estos derechos a las personas que vivimos con VIH? ¿No? Entonces, ha habido varios problemas por eso. Y quiero también hablar como inclusive de la política centralizada en partidos, porque no se nos deja participar. Nosotros somos activistas y a mí no me interesa ahorita ser servidor público para nada. Yo estoy bien haciéndolo desde sociedad civil porque creo que también la política nos pertenece. La política está cooptada por los partidos políticos.
y la política nos pertenece a la sociedad, ¿no? Entonces, el hecho de que, claro, tú como movimiento ciudadano, como Morena, como lo que tú quieras, estés impulsando movimientos dentro de tu propio partido solamente para potencializar que tomen espacios, no garantiza que en esos espacios ustedes nos estén representando. Porque tampoco garantiza que una persona con VIH dentro de esos espacios pueda garantizar los derechos de las personas que vivimos con VIH, ¿no? Que bueno, hasta ahorita yo no sé quién dentro de la administración pública puede vivir con VIH, pero también no por el hecho de pertenecer a la diversidad sexual significa que estás haciendo realmente un impacto real hacia eso y qué tanto realmente estás buscando más que un beneficio colectivo, un beneficio individual. Y eso también hay que cuestionarlo muchísimo, porque luego hay muchísimos liderazgos LGBT que llegan a estos espacios y que realmente no contribuyen demasiado a su comunidad, están muy centradas en su propia campaña, en su campaña personal, ¿no? De posicionarse, de hacer, chicas, estamos en otro momento. O sea, que no comprenden que lo colectivo realmente va a impulsar como pues, la transformación, ¿no? De alguna forma de nuestras realidades sociales. Y bueno, creo que sí, yo creo que ahorita hasta aquí dejo mi intervención. Igual ahorita vamos a abrir el diálogo para que hagamos una interlocución. Y pues agradezco muchísimo que estén aquí. Vamos, tiene una intervención aquí Alex que quiere